Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia. Y hoy cuando se publique esto, probablemente aunque lo haya grabado antes, como la gente me dice, publicas esto, grabas esto día a día, pues no, porque no me daría la vida si tengo que grabar el día antes, horas antes de cada podcast publicarlo, porque muchos llevan documentación y muchos llevan preparar el programa. Pues hoy, cuando esto se publique, vamos a estar cerca, no va a ser todavía, pero vamos a estar a días del Día del Libro. Y hoy quería atraer este año sobre el Día del Libro y la historia. Os quería traer dos libros que voy a traer y también sobre dos personajes, que esto pasa mucho en la historia, que hay muchos escritores, y aquí que trato sobre todo la historia de España, hay muchos escritores que se empiezan a descubrir obras, y no una ni dos, con estos escritores. Yo os voy a traer dos obras que he podido leer. Una de ellas tengo la suerte de tenerla yo, de comprarla en una feria del libro y conocer al autor que la editó. Me diréis, pero si es un autor que luego voy a hablar, que ya hace muchos años que ya no vive. Sí, pero no tanto de los autores, que están bastante reconocidos, pero yo también hoy lo que quiero traer a este podcast es esta gente que yo llamaría estos Indiana Jones de la literatura. Esta gente que descubre grandes obras de estos literatos, que muchas veces entre archivos o, claro, en uno de los casos va a estar en los archivos personales del propio escritor, pero es que en el otro caso es una labor de investigación la que se ha hecho para descubrir que era de esta persona los escritos y todo, y la traducción, que claro, muchas veces ciertos escritos se dice, es que solo es una traducción. No, la traducción en ciertos casos, pues cuando traduces tú libremente y le das a ese arte a tu obra, es algo ya personalizado, entonces no es solo una traducción. Así que voy a empezar con un libro que se llama Nuevas Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Es un libro que yo en la Feria del Libro de Zaragoza, que estuve en 2021, que hice un viaje a Zaragoza, que por cierto de ese viaje algún día haré podcast, no hay podcast porque ahí todavía no estaba el podcast tal, pero haré podcast porque fue un viaje bastante interesante. Pues ahí, entre otras cosas, se ve una feria del libro y conocí a bastantes autores, y aquí me llamó la atención esta caseta que había creo que era de la Universidad de Zaragoza o de algo así, o de varias editoriales, y aquí vi varias cosas de Bécquer, y un autor que hasta me regaló un periódico que él hacía en la universidad, o sea, majete, me tiré con él hablando casi una hora, Y es Agustín Porras, que es Claro, por eso quiero traer este podcast, porque estos investigadores, y Agustín Porras es un hombre que sobre la vida de Bécquer ha investigado, se ha metido, como se suele decir, entre los papiros, los manuscritos, entre todo eso que estaba ahí escondido, y eso ha ido sacando verdaderas obras de arte. Y estos libros, Nuevas Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, que por cierto, no se ha divulgado, el que voy a hablar luego se ha divulgado más, pero este no se ha divulgado prácticamente en medios de comunicación ni nada. Se descubren esto de Adolfo Bécquer y prácticamente uno de los genios de nuestra literatura, genio del romanticismo, y no se descubren estas cosas. Luego en los telediarios vemos noticias, o incluso sobre todo en los medios públicos vemos noticias que no son baladí, noticias que no son importantes, y estos grandes descubrimientos de la literatura, y sobre todo, más que a Adolfo Bécquer, que también, pero a este grande genio que es Agustín Porras, que ha dedicado toda su vida a la investigación de la obra de Bécquer y ha sacado un montón de joyas. Luego en la parte también tiene poemas homenaje a Bécquer, tiene un montón de investigaciones, libros, ensayos. Pues en este libro lo que trata es se vio que eran unas traducciones de poemas sobre todo del francés, que eran poemas sobre todo franceses, de diversos autores, de Dudalá, está de diversos autores estos poemas, pero le llamó la atención, claro, investigando en archivos y tal. Y luego vio que estas traducciones luego las había hecho mirando quién hace la traducción, que siempre lo pone muy chiquitito, que le había hecho Gustavo Adolfo Bécquer. Pero eso no era lo llamativo, porque si traduces una cosa y es literal, a ver, tampoco tiene mucho arte, ¿sabes? Que tienes un trabajo y todo detrás, pero tampoco tiene mucho arte. Pero es que te miras el significado de la traducción. Lo que mola de este libro es que te pone lo que significaría el poema, o sea, te pone lo que significa. Está en 3 idiomas. Está en francés, en francés, la traducción del francés literal,
o sea, lo que querría decir ese poema, y lo que traduzco Adolfo Bécquer. Y hace mucha gracia porque no tiene nada que ver prácticamente la parte de Bécquer con lo que tendría que haber sido la traducción, y le da un arte y otra manera, y hace él con ese material, con esa materia prima, unos poemas bastante bonitos, y yo creo que es una cosa, y esta obra y otras que tendrá por ahí, que probablemente, que a mí me dejó el recadito, que Agustín Porras, que en el futuro salgan más cositas de Bécquer, que salgan más libros sobre cosas que tiene Gustavo Adolfo Bécquer, pero es estas joyas que muchas veces están en archivos familiares, archivos de bibliotecas nacionales, en muchos sitios, archivos personales muchas veces, en fundaciones. Entonces esto tiene que ir gente como Agustín Porras para investigarlo, meterse ahí en esos manuscritos y descartar toda esa documentación y todo ese patrimonio. Yo hablo aquí de patrimonio histórico, pero también este patrimonio literario que tenemos en nuestro país, muy grande, con grandes genios de la literatura que tenemos. Y luego todo esto, estas cosas que también, digo, esta obra que se editó también gracias a la Diputación de Zaragoza. Se habla muchas veces de que, por ejemplo, las diputaciones o las comunidades autónomas o los ayuntamientos no deberían de gastarse dinero en temas como la cultura. Pues aquí debo de discernir sobre todo en este aspecto, porque mira, fijaos, esta obra desconocida de Gustavo Adolfo Bécquer, que se sacó en Agustín Porras, probablemente si hubiera intentado esto ofrecerlo a una editorial, a ver, a lo mejor alguna se lo hubiera cogido, pero hubiese sido más difícil, y sobre todo es que la edición es bonita, es en tapa roja, probablemente de esta o del otro libro os pondré la foto, pero es una edición en tapa roja bastante bonita, bastante de libro de poema, muy bonito, todo editado, con mucho mimo, incluso venía con un propio marcapáginas. Claro, en este no me la dedicó, pero creo que en otro libro, que sí es del propio Agustín Porras, porque esto es editado por Agustín Porras, pero a ver, los poemas no dejan de ser de Bécquer. Pero bueno, es bastante bonita la edición y este trabajo también artesanal de los libros, así que os recomiendo que leáis este libro, que ya os digo, editado por Olifante, ediciones de poesía, nuevas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, edición de Agustín Porras, ¿vale? Os recomiendo este título. Y ahora vamos a pasar de Bécquer a otro también de los grandes genios de la literatura, un poco tapados, pero vamos a hablar de Juan Ramón Jiménez, porque también he hecho un descubrimiento literario de Juan Ramón Jiménez, y también voy a hablar, como he hecho antes, de Juan Ramón Jiménez, pero de José Antonio Expósito Hernández. Y de ¿qué tiene que ver una persona con la otra? Pues José Antonio Expósito Hernández, que por cierto ahora es director de un instituto en Las Musas, en un instituto en San Blas, pues él ha dedicado prácticamente toda su vida a divulgar y también a investigar la vida y también los poemas de Juan Ramón Jiménez. Recordemos que este hombre, Juan Ramón Jiménez, es un premio Nobel. Se suele decir muchas veces los premios Nobel españoles, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, otros como Camilo José Cela, pero yo creo que a Juan Ramón Jiménez o Alexander o también a Echegaray están un poco en el olvido de esos grandes premios Nobel. Y bueno, Juan Ramón Jiménez, esta es la labor de investigación que ha hecho José Antonio Expósito Hernández sobre estos libros. Claro, hay que también tener en cuenta una cosa. Juan Ramón Jiménez tiene en dos sitios casi todo lo que ha escrito en su vida. Esto pasa un poquito como para los que sigáis un poquito Tolkien. Su hijo sobre todo empezó a sacar libros sobre sus cartas y sobre tal. Pues también más que cartas, porque en Juan Ramón Jiménez lo que pasaba es cosas que iba a publicar pero al final no publicaba. Y eso incluso estaba listo para la imprenta. O sea, no es coger cartas y decir, esto lo hago un libro de 20.000 cartas. No, esto estaba preparado para ser entregado en la imprenta. Pues claro, ¿qué tiene de raro o de difícil la investigación sobre los poemas y sobre la vida de Juan Ramón Jiménez? Pues que hay dos archivos sobre Juan Ramón Jiménez donde están prácticamente toda su vida y toda su literatura. Pues por un lado está en Huelva, en una fundación llamada Zenobia Juan Ramón Jiménez. Zenobia fue su mujer. Zenobia no voy a hablar mucho de ella porque prácticamente voy a dedicarle un podcast más adelante, porque es una figura. Pasa como con María Gori, la que más llamada, que tenéis ya su podcast por aquí que publiqué, Mujer de Menéndez Pidal, pero luego ves su vida y todo lo que hizo y dice, pero es que si ella debería ser más famosa que Menéndez Pidal, pues prácticamente con Zenobia pasa parecido. Pues
Por un lado está en Huelva y por otro lado en Puerto Rico, porque recordemos que Juan Ramón Jiménez se va exiliado, vive hasta ya prácticamente morir, vive en Puerto Rico, y ahí están los dos archivos. Entonces lo que ha tenido que hacer este investigador José Antonio Expósito Hernández, pues y estar desde Huelva hasta Puerto Rico, esto financiado por la Universidad de Huelva, que le financió para estas investigaciones de todos estos escritos y le financió para ir sacando sobre cartas. Y este libro que voy a hablar de Juan Ramón Jiménez, que es un libro bastante interesante, porque es un libro que él iba a publicar, o sea, no es un libro que se haga con cartas que no se iba a publicar, sino que se iba a publicar, pero que al final no se publicó. Este libro, que es el libro, es Libros de Amor, que es un libro de poemas. Claro, diréis, ¿por qué no se publicó? Pues no se publicó porque este libro, que también el contenido ahora veréis, pero telita con el contenido, como se suele decir, pues claro, el contenido eran poemas, digamos, eróticos, festivos, muchas veces el contenido, o poemas bastante amorosos, con un contenido de tono bastante, y más para lo que era la época, bastante subido de tono. Entonces, da la casualidad que justo cuando se va a casar con su mujer Zenobia, justo cuando va a publicar esto, conoce a la que va a ser su mujer Zenobia y se va a casar ya con ella. Entonces ve que esto, publicarlo, más que lo ve a ella, que eso lo dice en declaraciones, Juan Ramón Jiménez, en cartas que ha podido dejar, pues dice que más que por ella, que también lo hace por su suegra, porque iba a pensar de su yerno si veía todo esto que decía en su libro. Entonces esto lo deja el libro prácticamente listo para la imprenta, salvo alguna carta suelta, porque luego hay varias ediciones de este libro. Yo he podido leer las últimas, que todas estas están editadas por Antonio Expósito Hernández. Pues en las últimas ediciones hay algunos poemas más, porque él en la investigación ha podido encontrar en Puerto Rico, también en Huelva, algún poema más que estaba suelto por ahí traspapelado. Entonces es una investigación que es de años, que es prácticamente la investigación de su vida. También os digo, igual que en el otro caso, este no va a ser el último libro que salga descubierto de Becker, pues el de Juan Ramón Jiménez igual. Ha hecho Antonio Expósito Hernández, que van a salir más José Antonio Expósito Hernández, que van a salir más libros sobre Juan Ramón Jiménez y que sobre poemas que no se habían publicado suyos. Entonces, estar atentos, porque encima yo he podido leer este libro en la Biblioteca Nacional y la edición es bastante cuidada, bastante bonita. Lo que me gusta de estos libros de poemas y de este rescate, que encima hay veces que se rescatan los poemas o la literatura de ciertos autores, pero las ediciones las ves y dices, madre mía, qué pena, para que se hubiera rescatado esto, mejor que se hubiera quedado en el archivo, porque madre mía, qué ediciones, pero estas ediciones que os estoy hablando, tanto la de Becker como esta de Juan Ramón Jiménez, son súper bonitos. Y bueno, hablando ya del libro así en sí, que lo he podido leer entero, pues bueno, son poemas, como digo, bastante curiosos. Es también ver un poquito la vida de Juan Ramón Jiménez, que todos pensábamos que era una persona bastante con poco mundo, bastante, incluso en el tema sexual, le llamaban a veces como insulto monje, pero ves aquí lo que escribe y claro, también entiendes que no se publicara, porque hace mención a mujeres que estaban, algunas eran, y esto se sabe en la biografía de Juan Ramón Jiménez, a él le echaron, llegó a estar en monasterios y a él le echaron, porque incluso luego a no poder dar educación en monasterios de la misma orden en Puerto Rico, cuando ya estaba exiliado, porque le habían echado por estar teniendo relaciones con monjas de ese monasterio. O sea, fijaros, don Juan Tenario a su lado, pues es un novato. Con mujeres casadas, con mujeres viudas, con mujeres jóvenes, o sea, claro, jóvenes me diréis, bueno, ¿qué cosa tiene esto? Bueno, no digo jóvenes de 20 años, o sea, os digo de 14, de 11, o sea, es que da unos datos en una literatura que ahora parece lo de Grey, esto de Grey, de Pasional, estos libros que salieron. Pues parecen tipo eso, pues porque es una literatura que yo no me esperaba de Juan Ramón Jiménez. Yo me le he leído Platero y otra literatura y era una literatura más de otro tipo, más para todos los públicos, pero aquí, a ver, esto es bastante erótico, bastante adulto, pero también, a ver, como poesía y como lírica, toda la belleza que tiene de poesía y toda la métrica y todo, son espectaculares y es un descubrimiento bastante bonito y bastante bueno. Entonces son poemas que
Yo creo que por el contexto y por tal os puede chocar, porque por en la época que vivimos hoy en día, estos comportamientos, estas cosas puede chocar, pero bueno, era la España de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y bueno, esas cosas, pero es bastante curioso como lo que va contando Juan Ramón Jiménez de los desnudos, del cuerpo femenino, cómo habla de ciertas partes, que no las habla sin pudor ninguno. Bueno, me resulta bastante curioso y cómo Juan Ramón Jiménez de estos poemas están bastante bien. Y me gusta que luego hayan salido a la luz. Y bueno, yo creo que él lo hubiera querido, porque ya Zenobia ya no vivió, ya Zenobia no vivía, ya esto se ha publicado cuando ya Juan Ramón Jiménez había fallecido hace mucho tiempo, y son ediciones que no se hacen, como he hablado antes, la de Adolfo Bécquer y esta, no se hacen para sacar dinero y vender tiradas de mira el libro que no publicó Juan Ramón Jiménez y tiradas, porque esto sí lo he visto con otros autores, que yo con Gabriel García Márquez, incluso con Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, ediciones que se encuentran y son ediciones que ni siquiera estaban hechas para ser un libro, son cartas o cosas que estaban ahí y se publican, venga, porque sí, los familiares o la gente o editoriales lo publican para sacar, como se suele decir, todo exprimir todo el jugo posible, pero no estaban pensados para eso. Y se hacen sin cariño ninguno de editorial, de la edición y tal, pues en estos casos son con una labor más de dar a conocer esta obra que estaban siendo desconocidas, pues son ediciones que justo para bien o para mal las tiradas son tiradas chiquititas y no han tenido unas grandes ventas, tanto la de Bécquer como la de Juan Ramón Jiménez. Entonces, para que valoréis que son ediciones que se hacen para divulgar, y tanto como los dos que he hablado también, que he hablado de Bécquer y he hablado de Juan Ramón Jiménez, pero no me quiero olvidar de Agustín Porras y también de José Antonio Expósito Hernández, estos divulgadores, estos investigadores que han dado a conocer estas obras de estos grandes genios. Y bueno, aquí os dejo, por un lado, Nuevas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, y por otro lado os dejo Libros de amor de Juan Ramón Jiménez. Es difícil conseguirlos porque, como yo digo, no había muchas ediciones, son ediciones chiquititas, no se han vuelto a hacer muchas ediciones, pero bueno, a lo mejor en tanto bibliotecas nacionales como muchas comunidades autónomas que ya tienen algo parecido a la Biblioteca Nacional, intentar conseguirlo o tal, porque son ediciones que son poemas exclusivos que han salido a la luz y que merecen mucho la pena. Así que sacando a conocer estas grandes obras y estos grandes investigadores que sacan parte de nuestra historia a relucir, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.